Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo les va? Me gusta preguntarles cómo les va y siempre deseando de todo corazón, que les vaya muy bien. Disfrutar la vida y nos va muy bien y les va muy bien en la medida que entendamos que lo más importante es gozar de una buena salud. Nosotros solos, no, también nuestros seres amados, familiares y amigos, tener muchos amigos, qué lindo que es eso. Bueno, aquí estamos este lunes y como de costumbre vamos a presentar, siempre presentamos desde hace 3 años, empresas, industrias, comercios, dirigidos por hombres que tienen historias de vida, de un país, el nuestro, la República Argentina, que está en movimiento. ¿Falta mucho, Jorge? Por supuesto que falta mucho. Claro que sí. Sin embargo, hay movimientos, hay trabajo. La desocupación alcanza nada más que al 6%, sí, apelaba a mi memoria. Es decir, uno transita por distintos lugares, por ejemplo, de Buenos Aires, a mí que me gusta caminar 5 kilómetros por día por distintos barrios, y cada 2 o 3 cuadras veo lo que ven ustedes. Necesitamos cajeros, necesitamos empleados, necesitamos vendedores, necesitamos mozos, y bueno, a mí eso me alegra mucho. ¿Y eso qué significa? ¿Que estamos muy bien? No. Por lo menos todos los empresarios, industriales, comerciantes que entrevistamos para ustedes, esas historias de vida nos indican que hay gente que pone máquinas en movimiento hoy, en estos tiempos en la Argentina, que arriesga, que da trabajo a mucha gente. Y esas son muy buenas noticias. Y lo que viene, ¿qué es, Jorge, lo que viene desde su punto de vista? Desde mi modesto punto de vista. Siempre tengo abierta la ventanita a la esperanza. Y las esperanzas, ¿cuáles son, Jorge, para el 2024? Buenísimas, pero porque lo dice usted, no, lo dicen los números. Argentina en el 2024, gracias a Dios, que se terminó la sequía, volverán al país más de 20.000 millones de dólares por el campo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la agroindustria, que es tan importante en nuestro país, va a trabajar más que nunca para producir alimentos que el país y el mundo necesitan. Y eso significa mayores ingresos en divisas para la República Argentina. Pero no queda solo en eso. Como si eso fuese poco y que es tan necesario, tenemos el petróleo y el gas que no tuvimos este año, ni mucho menos el año pasado. Ya el gasoducto Néstor Kirchner, además de traernos gas, estamos produciendo muchísimo petróleo y ya le vendemos a Chile gas. Y vamos a exportar petróleo también para Brasil, entre otros países. ¿Y qué otra cosa, Jorge? ¿Qué otra cosa es auspiciosa? La minería. En estos días supimos que ha crecido más del 10% la minería en lo que va del año. Y esto significa muchísimo trabajo, muchísimo, porque no es solamente la gente obreros, técnicos y profesionales, sino las maquinarias que se utilizan y que hay que fabricar para ello, los proveedores de todas esas empresas. Es decir, también tendremos mayores ingresos en materia de minería. Todo eso es un indicador claro y preciso que permitirá el crecimiento en el 2024 que la sociedad argentina necesita para, entre otras cosas, ir terminando con aquello que nos avergüenza, que es la pobreza entre los argentinos. Y eso será posible en la medida que los dirigentes
que asuman la responsabilidad de regir los destinos del país, tengan en cuenta, en primer término, la educación pública y gratuita para todos, porque es necesaria, es fundamental, es imprescindible una educación pública y gratuita para todos, porque si no están preparados todos los argentinos en materia educacional, las riquezas que tenemos que generar, ¿con quién las vamos a llevar? Iba a decir una palabra que no es mala palabra. ¿Con quién vamos a llevar adelante un país sin educación pública y gratuita? Muy en cuenta hay que tener lo que estoy diciendo hoy para aquello que tenemos que decidir el domingo en las elecciones del 19. ¿Qué candidato de los dos nos propone sostener la educación pública y gratuita para que pueda Argentina tener un crecimiento económico, no solamente cultural, intelectual y espiritual? ¿Y qué más? ¿Y la salud? Si la sociedad argentina no tiene salud, si los obreros, los técnicos y los profesionales no tienen salud pública para todos, ¿cómo se crece en un país donde no hay salud para todos? No solamente para los que tienen plata. ¿Qué pasa con los obreros, con los técnicos, con los profesionales, con los que acompañan y son fundamentales en la producción económica de un país? Entonces, educación pública, gratuita para todos, debe sostenerse y ampliarse, para que realmente haya universidades que le permitan a todos los argentinos elevarse, crecer, para beneficio no solamente de cada uno de ellos, de los argentinos, sino del conjunto de la sociedad. Y en materia de salud, ni hablar, ni hablar. Hay que tomar muy en cuenta lo que vamos a decidir este domingo 19 de noviembre de este año 2023. También hay que tomar muy, pero muy en cuenta aquello de ir a la búsqueda de la unidad de todos los argentinos. Es muy difícil, casi imposible a veces, si en la célula de la sociedad la familia no tiene cierta unidad sobre la base del respeto, del amor, del trabajo, de los sueños. Es muy difícil crecer, es muy difícil que esa familia pueda crecer. Y bueno, el país es o debiera ser una gran familia, para lo cual tiene que tener un rumbo, un norte. Por supuesto, donde cada uno tenga su manera, sus formas, sus ideas, sus aportes para ir a la búsqueda de ese norte, de ese país mejor, de esa sociedad mejor. Pero debe hacerlo sin insultos, sin descalificaciones, sin groserías. No puede un candidato a presidente de la República insultar a todo el mundo, gritar muchísimo como si tuviese las facultades mentales alteradas. Porque eso se contagia a toda la sociedad, a sus seguidores, a muchos de ellos. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Tampoco es inexplicable que hoy insulta a todo el mundo y de pronto aparece un instante calladito, como si estuviese adormecido, buscando engañar a la gente. ¿Qué estás diciendo, Jorge? Estoy diciendo lo que estamos viendo todos los argentinos. ¿Y qué queremos todos los argentinos? Queremos trabajo, queremos paz, sin paz social. Si no elegimos un presidente que sepa hacernos transitar el camino de la unidad de todos los argentinos. Como dijo Raúl Alfonsín, ese presidente que fue un gran estadista radical, allá en 1983, en 2 o 3 oportunidades, tanto en su campaña como cuando fue presidente, que había que terminar con radicales, antirradicales, peronistas, antiperonistas, y que deberíamos ir y transitar como él fue a esa búsqueda de la unidad nacional.
Porque es imposible sacar a un país sin lograr la unidad nacional. Por eso es muy importante la decisión que el pueblo argentino, que nosotros tomemos el domingo que viene, 19 de noviembre de este año 2023. Y cuando hablamos, además, de la unidad nacional, de la educación pública y gratuita, de la salud pública, en relación, y cuando hablamos de los grandes partidos políticos que tuvo el país, no podemos omitir lo que fue el Partido Radical, la Unión Cívica Radical para la vida de todos los argentinos. Y digo esto porque uno de los candidatos insultó al Partido Radical, a la Unión Cívica Radical, que entre tantas otras cosas tuvo que ver en 1918 con la reforma universitaria, con una rebelión de los estudiantes universitarios que se inicia en Córdoba y que después se amplía por todo el país, pero desde el gobierno nacional, Hipólito Yrigoyen trabajó con su gente para que esa reforma universitaria, que aconsejo a todos los estudiantes y jóvenes del país que vayan a la misma y que vean qué se logró en ese sentido, qué lograron los estudiantes universitarios de la patria con esa reforma universitaria, producto del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Y hoy que estamos tan felices de tener y contar con YPF, empresa del Estado generadora de riqueza para el país y formadora y guía de las empresas extranjeras que también hacen su aporte en la Argentina extrayendo petróleo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque también eso fue obra de un gobierno radical del señor Hipólito Yrigoyen. Pero si además tenemos en cuenta varias leyes importantes del gobierno de 1918, la ley de los accidentes de trabajo, por ejemplo, tantos otros, pero trasladándonos en el tiempo podemos llegar al gobierno de Arturo Frondizi, otro radical, donde la universidad pública atravesó el mejor momento de su historia. El hermano de Arturo Frondizi era el rector de la Universidad de Buenos Aires, Riccieri Frondizi. Arturo Frondizi, otro estadista, capaz de venir a la Argentina el presidente de los Estados Unidos y el Che Guevara, un estadista, que tuvo un gobierno de gente muy preparada, muy capacitada para dirigir los destinos del país. Por supuesto que lo hizo, porque era un gran político, con la sociedad de alguna manera que estableció con alguien que estaba prohibido, que era el general Perón. Porque el general Perón le sugirió al pueblo peronista que votaran a Frondizi en 1958. Cuidado con alguien que sea capaz de insultar a un partido político centenario que fue tan importante y que debería seguir siéndolo para la vida de todos los argentinos. Arturo Frondizi. Y entonces tenemos que hablar del CONICET, que uno de los candidatos que podríamos votar el domingo quiere cerrar el CONICET, terminar con la universidad pública, terminar con la salud pública. Bueno, el CONICET, que había sido creado el 17 de mayo de 1950 durante el gobierno del general Perón. Sí, no lo sabía, bueno, ahora lo sabe. Era Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. ¿Qué hizo Arturo Frondizi? Tal vez charlándolo con Perón, para que la dictadura militar que lo había precedido no lo sacara rápidamente, lo sacó igual a los 4 años, pero ¿qué hizo? Bueno, le cambió una letra nada más, una palabra nada más,
Le cambió la palabra. En vez de Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, como lo había creado el general Perón, le puso Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Pero no se queda ahí este gran estadista que fue Arturo Frondizi, sino que además le da chapa internacional, poniendo como presidente del CONICET nada menos que a nuestro primer premio Nobel de Medicina, Bernardo Uzey. ¿Qué diría este candidato que se presenta el domingo para ser presidente de la República? Está negando la ciencia, la tecnología, está negando a nuestro premio Nobel, a nuestros premios Nobel en ciencia. Hay que tener mucho cuidado lo que vamos a votar el domingo. Pero Romano, ¿usted es masista? Para nada. Estoy hablando de todo aquello que es importante para el país que tenemos que tener muy en cuenta. El CONICET, es decir, nuestros científicos de prestigio internacional, porque nuestros científicos reinan soberanos con su inteligencia, con su aporte científico en el plano científico internacional. Si ustedes prefieren, lideran. Es decir, apoyo a la ciencia y a la tecnología, apoyo a la educación, apoyo a la salud pública. Y ni hablar, entonces, del pensamiento de mi amigo René Favaloro, que en materia de salud para todos, vamos a poner algunos párrafos, como lo hacemos siempre, porque se trata de René Favaloro, a quien nadie puede acusar de peronista ni radical, a René Favaloro, una autoridad mundial, un hombre de altísima moral que debiera iluminarnos a todos los argentinos, muy especialmente a la clase dirigente política argentina. Entonces lo que está en destino con nuestro voto es la educación, la ciencia, la tecnología, la salud y la paz de todos los argentinos. También les debo recordar que esa educación pública y gratuita de 1884, gracias a Dios, para todos los argentinos de la escuela primaria, en 1949 por el general Perón, fue llevada a la universidad. Que la universidad a partir de 1949 sea gratuita. Hechos concretos. ¿O acaso se puede negar la educación pública, gratuita y laica en 1884? ¿O acaso se puede negar la reforma universitaria de 1918 que aconsejo, y es muy importante, leer en profundidad a ustedes niños y jóvenes estudiantes del país? También, ¿al caso alguien puede negar que la universidad fue gratuita a partir de 1949? ¿Acaso se puede negar que el CONICET se creó el 17 de mayo de 1950 y que Arturo Frondizi en 1958 le dio prestigio internacional? ¿Acaso se puede negar que Raúl Alfonsín dijo basta de radicales y apenas asumió como presidente elegido por el pueblo argentino, basta de radicales y antirradicales, basta de peronistas y antiperonistas, vayamos a la unidad nacional, al entendimiento entre todos los argentinos? Por eso el gobierno que viene, el que vamos a elegir el domingo 19, tiene que ser un gobierno de unidad nacional. No puede ser de otra manera. No puede ser un gobierno cargado de odio hacia el otro. Hay que terminar con el odio, porque el odio no construye nada, el odio destruye. Y hay uno de los candidatos que está cargado de odio. ¿Quién lo dice, Jorge? ¿Usted lo dice? No, lo dice él a cada rato. Y con pocas ideas claras. Las revistas más importantes y diarios del mundo, 600 economistas del mundo, están en contra. Consideran inviable lo que este señor Milei anuncia. Por todo ello, yo voto a Massa. ¿Cómo dijo Jorge Romano? Que yo por todo ello voto a Massa. Voto a Massa porque quiero a la industria, a la empresa, al comercio, a las máquinas trabajando, a la universidad pública, a la salud pública,
porque estoy en contra de la venta de órganos, como pretende mi ley, porque estoy en contra de la venta de niños, porque estoy en contra, como pretende mi ley, que la Argentina todos andemos armados, porque estoy en contra del odio, porque una nación, una familia, una vida se construye sobre la base del amor. Y que quede claro, muy claro, que Massa está lejos de mis pensamientos ideológicos. Pero es el hombre más preparado de los dos, muchísimo más preparado, con mayor experiencia, con mayor temple. Haber sido ministro de Economía en un momento que se hundía todo, cuando la oposición decía que no llegábamos a las elecciones, y llegamos a las elecciones. Cuando uno ve que hay trabajo, yo lo único que me interesa es que haya trabajo para todos. Yo no entrevisto políticos. Nunca vieron en mi actividad profesional que yo dijera lo que dije hoy, pero lo digo porque me asusta todo aquello. Me asusta mi ley. Me asusta. Me asustan sus ideas, que son contrarias al bienestar, al crecimiento de la sociedad argentina. Y por supuesto, cuando Bullrich, la señora Bullrich, hace un mes, dijo ante el pueblo argentino, en una asamblea en Palermo donde había miles y miles de personas con banderitas, esperanzados, dijo: Milei es peligroso, es malo lo que propone. Y le hizo gritar a la gente: no a la venta de órganos, no a la venta de niños. Y ahora resulta que Bullrich está con Milei. Por eso, para el bien de todos los argentinos, tenemos que votar a Massa. Yo no tengo aviso del Estado, no me interesan los avisos del Estado, solamente pasan y pagan aquí empresarios industriales y comerciantes, a quienes a la mayoría les va bien. Y como siempre, tenemos para todos ustedes una charlita, un diálogo con un hombre interesante, importante para escuchar. Atención, país. Muchísimas gracias, Rubén, por prestarte a esta charla, a este diálogo. Prestigioso profesional argentino, colega, que tenés una vida muy rica, que sos muy culto. ¿Cómo estás, Rubén? Muy, pero muy bien. Y me siento realmente muy reconfortado con esta posibilidad de que me entrevistes. Muy privilegiado. ¿Dónde naciste, Rubén? Bueno, nací en pleno barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. Y siempre digo esto porque, en verdad, el barrio es muy importante para mí, ¿no? Porque fue el ámbito de desarrollo de toda mi actividad formativa. Y sigue siendo un refugio. Mi padre, felizmente, que sigue viviendo, vive en la misma casa que yo habité de niño, y allí están mis colegios, la Escuela Nacional Normal de Profesores Alejandro Carbó, el primario, una prestigiosa escuela, y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, y allí está el estadio de mi querido Club Atlético Belgrano también. Bien. Aunque bueno, en el barrio tenemos que reconocer que es un club de fútbol, ¿no? El verdadero club social del barrio es el Club Atlético Universitario. Mira vos. Que ahí hay muchas disciplinas, ¿no? Además de ser muy estudioso, tienes una sensibilidad especial refiriéndote al barrio, como aquello de ese sentido de comunidad, ese rinconcito que a uno lo vio nacer, esa familia que conforma un barrio. Dime, el nombre de tu padre y de tu madre, te pregunto. Sí, mi padre tiene un nombre no usual, se llama Ludovico, Ludovico. Ludovico Alejandro. Tiene 96 años, vive en la misma casa donde
transité mi niñez, vive solo, ¿no? Porque mi madre nos abandonó durante la pandemia. ¿Mm? Se llamaba María Elvira Muchasti y era de hoy, tengo que decir, hoy, ciudad de Arroyitos, ¿no? Claro, sí. El hogar de Arcor. ¿Qué fueron tus padres en tu vida, Rubén? Empiezo por mi abuelo paterno. Él heredó un campo importante en la provincia de Santa Fe, pero no se quedó a trabajar el campo. Me decía de chico, guardo ese recuerdo entrañable de que me hablaba y me explicaba de que él no podía quedarse en el campo esperando que lloviera. Entonces alquiló el campo e instaló la primera empresa de servicios rurales de la provincia de Santa Fe, Mira vos. con base en Esmeralda. ¿Mm? Yo lo conocí cuando ya era grande. Mis recuerdos son de 5 o 6, cuando yo tenía 5 o 6 años y viajábamos allá y estábamos 15 días, por lo menos. Mira vos. Y bueno, en esas épocas, en Esmeralda, provincia de Santa Fe, ahí no hay ninguna industria que haya trascendido para darle nombre, para darle prestigio a la localidad. Lo usual en aquellas épocas era que cuando se terminaba el primario se iba a trabajar. Y bueno, mi padre empezó a trabajar, aprendió el oficio de telégrafo en el correo y luego practicó intensamente en la estación. Hay una línea de trenes, el ferrocarril que nació como Córdoba-Rosario o Rosario-Córdoba, que pasa por Esmeralda. Es Mira vos. lo único benéfico del pueblo. Esa línea pasa por Esmeralda. Ahora, luego se llamó Ferrocarril Central Córdoba. De ahí que tenemos un club acá en Córdoba, que es el Instituto Atlético Central Córdoba, que fue formado en el ferrocarril. Mira vos. Bueno, siendo telegrafista, empezó a colaborar con el jefe de la estación, reemplazándolo en materia de extensión de telégrafo, ¿no? Bueno, en cuanto tuvo edad suficiente, consiguió un puesto en el ferrocarril me dice él, de guardahilos. Guarda hilos. Guardahilos. Sí, el guardahilos era una persona que con una bicicleta se iba en un sentido y otro de los hilos del telégrafo, cuidando fundamentalmente que los horneros no, volteando los nidos de los horneros, porque, Mira claro, vos. eso dificultaba la transmisión de datos, ¿no? Iba en un sentido e iba en otro, 5 kilómetros por un lado, 5 kilómetros para el otro, donde hubiera una estación, se hacía firmar el parte de que había pasado por ese lugar y volvía. Hasta que pudo obtener un puesto ya de mayor porte en el ferrocarril, en Arroyito, el mismo ferrocarril, el ferrocarril Central Córdoba, en la localidad de Arroyito, pero allí pasaba el ferrocarril, y estuvo allí hasta que resolvió renunciar. Tuvo 2 años en Arroyito, allí conoció a la que iba a ser mi madre. Pero llegó a Arroyito como jefe de despacho de cargas, ¿no? Ya un puesto importante. Pero bueno, no se produjo la nacionalización de los ferrocarriles y el presidente Perón le dio la administración de los ferrocarriles al gremio, a los ferroviarios. Y bueno, luce como que no era gente preparada, la carga disminuyó, el pasaje disminuyó y la carga disminuyó a tal extremo que mi padre se sentía sin trabajo, me dice. Mira vos. Era muy estudioso, había desarrollado un curso de diseñador, de dibujante, y entonces se vino a Córdoba para hacer algo que no se hacía en ese entonces, que era hacer diseños para las mueblerías. Generalmente el mueblero en esa época armaba los muebles sin ningún plano, sin ningún croquis, sin ninguna... Bueno, él se dedicó a eso. Le pareció que ahí encontró un nicho, digamos así, para hacer algo. Y le fue muy bien, se fue perfeccionando de manera que en cuanto se desarrolló, otra vez volvemos a Perón. Cuando Perón contrata a Kurt Tank, que era un ingeniero alemán que había quedado sin trabajo después de la guerra, con su equipo
también de ingenieros, ¿no? Lo contrata para la fabricación de un avión, el Pulqui 2, ¿no? Inmediatamente selecciona a todo tipo de diseñador o dibujante que hubiera en Córdoba, ¿no? El desarrollo de un avión es una cosa muy complicada y lo era mucho más en aquella época. Nada menos. Él siempre manifiesta un gran agradecimiento al grupo de este alemán y sus 6 compañeros, 6 ingenieros que formaron el equipo, porque aprendió tanto como nunca en su vida. Mira vos. Yo recuerdo de haber tenido 4 o 5 años, se instaló en Córdoba en el proceso de industrialización que llevó adelante el Brigadier San Martín, ¿no? Se instaló ICA, Industria Kaiser Argentina, a fabricar automóviles. ICA barrió con todos los ingenieros de la fábrica militar de aviones. Los tomó todos y les triplicó el sueldo a todos. Recuerdo el día que cambió de trabajo mi padre, lo tengo muy presente, que llegó a casa con un par de sidras, porque en esa época era la bebida con la cual se festejaba. Bueno, estaba ganando 10, pasó a ganar 30, ¿eh? Con una posibilidad de desarrollo enorme. Bueno, después él terminó, se jubiló en ICA Renault y después en Renault, como jefe del departamento de diseño de herramientas y matrices. Tenía a su cargo algo así como 20 o 30 ingenieros mecánicos cuando se jubiló. Rubén. Sin tener ningún título, ¿no? Mirá vos, pero bueno, era un creativo, ingenioso, agudizado en ingenio. Muy estudioso, muy prolijo, ¿no? ¿Tu abuelo de qué nacionalidad era, Rubén? Él era italiano, del Piamontés. Piamonte. De la parte del Piamonte. Que nos dieron ejemplos de laboriosidad y de familia, ¿no? Yo lo conocí ya cuando ya era viejo, ¿no es cierto? Pero él mantenía su mueblería, él tenía su mueblería para hacer trabajo de mueblería, tenía su quinta, tenía diversas actividades. Y mantenía su actividad, se levantaba muy temprano, almorzaba a las 12, dormía su siesta y a las 4 o 5 de la tarde iba a a hacer la quinta, ¿no? A cuidar la quinta. Mirá vos. Así que vos siendo niño estuviste por ahí en el campo, ¿o no? ¿Sí? Sí, Esmeralda es pleno campo. Esmeralda no debe tener más de 200 habitantes y cada vez tiene menos. Así que ese chiquito que fuiste, suelo decir yo, tuvo el privilegio de dialogar con las estrellas. Sí, y fundamentalmente el gran privilegio de poder... tengo una gran memoria, esa es la suerte que tengo. Me ha dotado genéticamente estoy dotado de una gran memoria, entonces conservo esas estadías en Esmeralda como un tesoro. Mira vos. Porque pude hablar no solo con mi abuelo, sino con mis 2 tíos abuelos que vivían en la misma casa. Y los italianos acostumbraban a así, vivían todos juntos, ¿viste? Toda una familia grande. Y con mi abuela. ¿Italiana, tu abuela? Italiana también, sí. ¿Y qué te hacía? ¿Fideos? Bueno, ella era ama de casa, una ama de casa prolijísima, ¿no? Tenía que cocinar en forma especial porque era muy exigente. Don José Tomás Morero. ¿Tenés hermanos, Rubén? Sí, tengo una hermana mayor, 2 años mayor que yo, y tengo un hermano 7 años menor. Te imagino un hombre hiperactivo, además de culto y estudioso, y por lo tanto creo que debes tener un sostén que es el amor de tu vida, tu esposa. ¿Cómo se llama ella? Se llama Graciela Teresa. Su apellido en origen es Miglio. Miglio. Pero fue deformado cuando ingresó su abuelo, también italiano, y le pusieron Emilio. Mira vos. Cuando ingresó, transformaron Miglio en Emilio. Era Miglio y terminó siendo Emilio. Pasaban esas cosas. La conocí en Arroyito en uno de los tantos viajes a visitar mis primos en el año, mirá, si te digo en el año que la conocí en el año 73. Nos casamos en el 80. O sea que, y aparte nos encontramos y desde ese momento ya entablamos una relación. Es como si hubiéramos sido hechos el uno para el otro. Qué lindo. ¿Y qué entonces me estás diciendo, te adelantás con esta expresión del alma que te sale a lo que te voy a preguntar? ¿Qué es Graciela en tu vida? Bueno, es parte de mi vida. O sea,
¿Cómo podría expresarlo? Bueno, lo voy a expresar con un ejemplo. Si nosotros vamos a visitar a algunos amigos, si vamos los dos, yo noto que en los amigos hay una satisfacción mayor que si yo voy solo. Ah, ¿Te das cuenta? O qué sea que es loco. como parte integrante de mí. O sea, mi padre, si yo voy solo, no es lo mismo que si voy con Graciela. Ludovico espera a Graciela. Nos esperan los dos. No, pero dos, pero- O sea, todos nuestros amigos, nuestros parientes con los que ahora nos vemos, todos nos esperan juntos, nos ven juntos. No admiten uno sin el otro, ¿viste? Qué O lindo. mejor dicho, les resulta más gratificante ver a los dos juntos. Y del fruto de ese amor con Graciela, tienes hijos, me dijiste fuera de cámaras. Sí, felizmente salieron muy, muy, muy estudiosos y yo creo que con buen nivel de inteligencia, porque el mayor se doctoró muy temprano, se doctoró en economía a los 21 años, se dedica a microeconomía, es investigador de microeconomía. La del medio, Ivana, es abogada, está haciendo la carrera judicial, y el más chico, el bebé, que ya tiene cerca de 40, ya tiene 40, es ingeniero en sistemas y está trabajando en su profesión desde Málaga, ¿no? Digo desde Málaga porque se fue para allá para trabajar para una empresa rusa y ahora trabaja para una empresa norteamericana, o sea que trabaja desde Málaga. La verdad que estando en Málaga, uno no se diría nunca si puede trabajar desde ahí, ¿no? Claro. Así que con Graciela has construido tres profesionales. Sí, gran parte, o sea, porque yo, la parte formativa inicial, o sea, la parte de la primaria, mi señora se jubiló como directora de escuela, Ah, bueno. pero básicamente ha sido maestra Bueno. siempre. Ah, Pero bueno. se jubiló como directora de una escuela, Juan Zorrilla de San Martín, de acá del barrio, yo vivo en la zona norte, Qué lindo. es una escuela muy, muy grande y muy difícil de manejar, Bueno, ¿no? O sea que la parte formativa inicial de los chicos, tengo que reconocérsela íntegramente a ella. así que Graciela fue doblemente educadora. Y aprovecho la Y ahora palabra. se está ocupando de los nietos. Extraordinaria mujer. Maestro, digo yo, maestra es una palabra sagrada. ¿Eh? Cada vez que aparece alguien en mis entrevistas que tiene que ver con la formación de los demás, aprovecho la oportunidad que hay que hacerlo, destacar la importancia que tiene una sociedad, un maestro, una maestra, especialmente en nuestra sociedad, en la República Argentina, donde hay que apuntalar la educación, la ciencia, la tecnología, para poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente y tener el crecimiento que vos, como un especialista en economía, entiendes mejor que yo, Rubén. Dime, contame, ¿cómo era ese pibito, Rubencito, a los 8, 9, 10 años? Dirá, ¿qué pregunta me hace este tipo? Hay algo que me marcó, mis padres eran muy exigentes, muy exigentes. Y en el segundo grado, lo que se llamaba primero superior en ese entonces, un día saqué un 6. Bueno, hubo una reprimenda feroz por el 6, demasiadas equivocaciones. Bueno, entonces yo me vi obligado, me sobreexigí durante todo el primario porque no me gusta ser reprimido. Realmente te lo confieso, me cae muy mal porque hago lo mejor, doy lo mejor de mí. Me pueden marcar errores, los acepto, acepto las críticas, pero no me gusta ser reprimido porque siempre doy lo mejor de mí, ¿no? Eh, Aparte, yo sé cuando no lo logro, yo sé cuando no cuando no estoy a la altura, ¿eh? El mayor avergonzado soy yo. Bueno, desde allí me sobreexigí. Durante todo el primario cumplí con mis padres siendo el abanderado durante 6 de los 7 años Uf. que fui al primario, ¿eh? O sea, siendo el primer alumno durante 6 de los 7 años, ¿eh?
Pero una vez que pasé al Belgrano, en el año 69, chao, dije, ahora soy libre. qué, qué lindo charlar contigo, con la vida que tienes. Sé que sos un viajante por el mundo, que amás a Y Borges. gracias a Dios. Bueno, es un problema, es una costumbre argentina, ¿no? Pero que tenemos además en común, y te pregunto el por qué, entre otros, nada menos que a Belgrano, que es mi ídolo, gran educador. ¿Y vos por qué lo tienes como ídolo? A mí lo que primero me llamó la atención de la historia de don Manuel José Joaquín de Corazón de Jesús Belgrano fue que donde fue a estudiar era medalla de oro el tipo. Fue a Chuquisaca, fue medalla de oro. En el Colegio Nacional, creo que el Colegio de San Carlos o de Ciencias Sí. Morales, no sé cómo se llamaba en Buenos Aires, también. Fue a Salamanca. No solo destacó tanto, fue el primero de su clase, sino que fue el primer director del recién formado Instituto del Derecho de Salamanca. Formaron un instituto de Derecho en la Universidad de Salamanca. ¿A quién lo pusieron a presidirlo? A Manuel Belgrano, que era alguien venido del Virreinato del Río de la Plata, hijo de un Hijo de italiano, un italiano. de un comerciante italiano. O sea, que tiene, desde ese punto de vista, el tipo era superior. Bueno, y después está a través de toda su vida, ¿no es cierto? Este, fue, es el primer economista Ahí argentino, está. ¿no? Pero no solo eso, sino que también se, se, se preocupó por la educación en general, ¿no? Y también, como era un tipo muy inteligente, se dice que una de las grandes victorias de las armas argentinas, que Salta se la ganaron los generales, pero no. Yo he estudiado a fondo y puedo decir que la ganó él, ¿no? Está bien, tenía un sableador espectacular, único, como Juan Galo de Lavalle. Con una carga de caballería de Juan Lavalle, cualquiera ganaba una batalla, ¿no es cierto? Bueno, pero había que tenerlo Lavalle, ¿no? Para que no cargara a destiempo, ¿no? Rubén, sos Aparte de una persona honesta, ¿viste? honesta, que hablaste de la educación, fue uno de los primeros que habló de la educación de la mujer en la postrimería del siglo XVIII, un hombre extraordinario. Y veo que amás la historia, que es la literatura, que fuiste un chico muy estudioso, que sos muy estudioso, que sos muy respetado y que sos más que un contador, vas guiando a la gente que confía. La palabra confianza, ¿no? Contame un poquito esa historia, cómo es tu comportamiento, qué volcás vos, de todo, además de tus conocimientos contables, económicos. El contador público o es full time o no es contador público. ¿Mm? Tenemos una ventaja. Son tan complejos el manejo de las sociedades que en las empresas medianas el contador público es indispensable. Es tan intrincada la cuestión tributaria. ¿Mm? Ahora es intrincado el cierre de los balances con triples ajustes. ¿Para qué te voy a meter en cuestiones técnicas? Eh, la parte laboral, siempre con alguna complicación. No hay día que no tengamos alguna normativa para aplicar novedosa. Bueno, de manera que hay que estar dedicado en forma permanente. ¿Mm? Y quizás eso es lo que hace que finalmente, porque uno enfoca una variedad de temas en el asesoramiento. ¿Mm? Y bueno, se trata de ganar 4-3 o 5-3, ¿no? No se pueden resolver todos los problemas con un grado de certeza óptima, ¿no es cierto? O sea, hay siempre una suerte de aproximación en la resolución de los problemas a lo mejor, al óptimo. Al óptimo. Nosotros en economía usamos mucho la palabra óptimo. El óptimo no existe, es una utopía, ¿no?
El óptimo es una situación ideal que no existe. Bueno, hay que tender al óptimo. Pero lo que fundamentalmente valoran los clientes es que uno se ocupe de su problema. Y que se ocupe en el momento en que ellos lo necesiten. A través de esa actividad uno se ve gratificado ¿con qué? Con confianza. La confianza que le dispensa a un cliente es lo más valioso que uno tiene. Lo más valioso que uno tiene como profesional. Porque eso hace que cuando haya una omisión, bueno, como dice un cliente mío, vos tenés galones, ya dice, así que quédate tranquilo. Mira, me olvidé de esto. Bueno, quédate tranquilo, Rubén, ya vos tenés galones. Ya tenés los galones ganados. Qué bueno. El contador es como cuando uno se va a confesar. El contador conoce toda tu vida. Sí, debe conocerla para poder ser más certero, para poder ser más eficiente. Me pasa que muchas veces no confiesan una parte. Además de ser un asesor, te supongo, muy importante, pocas veces me encuentro con un profesional de contador y de la economía con tu cultura, ¿no? Que además tiene también la pasión que le dan sus conocimientos de la literatura para escribir, porque escribís en un medio, ¿no? ¿Cómo es eso? Escribir he escrito siempre, ¿no? Esa es la cuestión. No por el placer de escribir, sino por necesidad de escribir. Ah, mira vos. La relación con los fiscos, con las entidades de control, es epistolar, es escrita. Por la web, y en una época era escrita en papel, ¿no es cierto? O sea que la redacción es un aspecto importantísimo en la función de contador público. Y he escrito mucho para revistas especializadas. Y con relación a a la lectura de columnas periodísticas, he sido siempre un empedernido lector de columnas periodísticas. Ese ensayo breve que representa la columna para mí no tiene secretos. ¿Por qué? Te voy a contar, en la época del diario papel, un domingo cualquiera del año, digamos, 85. Bueno, en mi casa estaba La Voz del Interior, que es el diario local, Clarín y La Nación. Y yo leía todas las columnas, nada más que las columnas, porque el columnista de opinión, que no es el mero cronista, o sea, no es el que relata los hechos, sino es aquel que primero tiene una cierta dosis de sapiencia literaria, ¿no es cierto? Tiene una cultura más amplia, y después tiene opinión, pero también relata los hechos, no es que deje de relatar los hechos. Yo te puedo nombrar columnistas de toda esa época, ¿no? De toda mi vida, pero dentro de los columnistas más, quien conoce, la persona que más he apreciado como columnista se llama Paul Johnson, murió a principios de este año, cuando amanecí este año. Es un británico católico que tiene varios libros, es historiador, pero debe tener escritas cientos de columnas, fue columnista toda su vida. Entonces, digamos, el género literario o periodístico que a mí me apasiona, y especialmente la columna libre. Y digamos, como yo valoro mucho el columnista que sabe sobre lo que escribe, digamos que empecé en el 2017 a publicar. ¿Por qué? Porque me sentí maduro, preparado, con conocimiento suficiente como para describir algo, ¿no? Describirlo con cierta decencia, digamos, literaria, para decirlo de alguna forma, y con una opinión. De manera que quien lea encuentre algo que no conocía y que le gratifica conocer, que ese es el objeto de la columna, ¿no? No puedo dejar de preguntarte entre tantas cosas,
Rubén, tu opinión y también tu consejo sobre los mercados en nuestro país y en el mundo. Felizmente, digo felizmente porque me ha dado mucha satisfacción el conocimiento y también alguna satisfacción económica estar vinculado a los mercados financieros, o sea, a los mercados de títulos valores, desde muy joven. ¿En qué me ha contribuido o en qué contribuye que un contador público esté vinculado a los mercados? Siempre traigo la frase de Raymond Dalio, que fue un inversor brillante, que a los 22 años era empleado en una casa de corretaje en Nueva York y de pronto escucha, creo que fue un viernes, que Richard Nixon decreta la inconvertibilidad del dólar. Algo nuevo para cualquier norteamericano, algo que no se... Él pensó que llegaba el otro día a la oficina, que los mercados abrían y todo se derrumbaba, porque era algo imprevisto. O lo que había decretado Nixon era una devaluación del dólar, con lo cual los precios saltaron por los aires. Entonces, lo que él termina sacando como conclusión es la conclusión que yo quiero llegar, que en los mercados nunca se tiene suficiente experiencia. Siempre hay que estar previendo, siempre hay alguna reacción nueva, ¿m? Y hay que adaptarse, ¿eh? Entonces eso genera una capacidad de adaptación, operar en los mercados, que no te lo da otro tipo de actividad. Al margen de eso, los mercados financieros es el lugar natural, no acá en Argentina, acá no se usa, es el lugar natural de financiamiento de las empresas y es el lugar natural de la inversión, del ahorro de las personas físicas, de las personas normales. He tratado de hacer un resumen. ¿Cuál sería, si querés, darle un mensaje a los jóvenes profesionales de las ciencias económicas? Yo le daría el mensaje que me dio el doctor Domingo Felipe Cavallo cuando en sexto año de la universidad. Un contador no puede no dominar algo de macroeconomía, tiene que tener los conceptos básicos. No puede asesorar tributariamente si no sabe qué está sucediendo con la macroeconomía. Y para eso hay que tener conceptos básicos muy bien aprendidos, como ser, perdóname que use estos términos, a lo mejor, tipo de cambio real. Hay que saber bien qué es lo que es tipo de cambio real. En nuestro país hay que saber cómo se desarrolla en un país europeo, y cómo se desarrolla el ciclo ganadero. ¿Cuáles son las características específicas del ciclo ganadero? Hay que saberlo. Influye sobre todo. El precio de la carne influye sobre todo. Saber leer el balance del Banco Central. Saber los conceptos básicos de los agregados monetarios. Son cosas básicas, el primer consejo que le daría. El segundo es que si se va a dedicar a la profesión liberal, sí, es libre, ¿no? Es libre. Pero si se va a dedicar a la profesión liberal, que se dedique de lleno. Las otras tareas son, como es en el caso mío de la actividad periodística, son una suerte de hobby. Lo hago con toda la profesionalidad que puedo, pero tengo claro que lo central es ser contador público. Y el contador público es full time. Y el día que uno no tenga ganas ni energía, hay que presentarse a los clientes y decirle que va a dejar de trabajar. No continuar, como han continuado algunos colegas, semi-asistiendo a la gente. No, eso no es lo correcto para una vida. Esto que acabas de decir tiene que ver, de pronto no lo interpreto bien, con que si has dejado de tener pasión por lo que haces, no lo hagas más. Totalmente de acuerdo, Jorge, pero te quiero decir que uno puede conservar la pasión, pero puede no acompañarte la fuerza física. Ah, bueno.
Porque tenés que tener la mente en muy buenas condiciones, o sea, tenés que razonar rápido, darte cuenta de las cosas rápido, mantener la mente entrenada, estudiar, mantenerte en actividad, ¿no? ¿Eh? Mantenerte bien físicamente, en todo sentido, Ah, ¿no? muy bien, bien. Ya que me dices eso, me das la oportunidad de pecar de reiterativo, ya que sé la edad que tienes, aquello que dijo Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, experta en neurología, que vivió 103 años, casi como tu familia, que trabajó hasta los 102, que a los 95 años iba 4 horas al laboratorio y 4 horas a la facultad, y que en la entrevista, yo no pude entrevistarla, yo entrevisté a la prima, Eugenia Sacerdote Luis, en Argentina, que iba, experta en cáncer, que iba al ROFO en colectivo, ¿no? Bueno, Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, experta en neurología italiana, le concede una entrevista, una charlita, como lo estás haciendo vos conmigo, que me permitís este diálogo, a una joven periodista de 35 años. La chica le pregunta, ¿qué harías si tuviese 20 años? Se la quiso comer Rubén y le dijo, lo estoy haciendo, señorita, escuche bien, el cerebro si se usa no muere jamás, ¿lo entendió? Te agradezco la anécdota, que me cuentes la anécdota, también es muy útil, es muy útil. Lo hago porque sos tan activo, sos tan culto, te abarcás tantas cosas, querés hacer tantas cosas, que te pregunto, ¿cuáles son tus proyectos? Siempre estamos en proceso de formación de gente. He formado muchos profesionales durante mi vida y debo seguir formando gente porque cuando tienen determinada preparación, creen que solos van a estar mejor. Cuando se siente que tienen un bagaje de conocimiento suficiente, que conocen el negocio, por otro lado, porque esto, en el fondo, si no lo tomamos como negocio, a la actividad profesional, imposible que se lleve adelante. Claro. Estoy formando gente con la esperanza de volver a encontrar otros socios. Mirá vos. Qué cosa. Claro, porque los contadores siempre trabajamos en sociedad. Es como tener a alguien de consulta. Y bueno, me dedico a casos más bien complejos, ¿no es cierto? Porque ya el bagaje de conocimientos es tan grande durante tantos años y tengo esa suerte de tener tanta memoria. Viste que cuando me plantean un problema, seguramente ya lo vi, ¿no? O sea que ataco cosas que son más complicadas. Me he animado a solucionar cosas más complicadas en el último tiempo, porque digamos que lo demás lo resuelvo en corto tiempo. También quiero ir poniendo algunos alfileres en el mapa de algunos lugares que me falta ver y visitar. Siempre me acompaña mi mujer, felizmente estamos de buena salud y en condiciones. Qué bueno eso. Qué bueno. Así que vamos a ir a ver en cuanto podamos, creo que va a ser en marzo del año que viene, algunos amigos alemanes que tenemos que hace desde antes de la pandemia que no vemos. Qué lindo eso. Claro, viajar. También la vida con los nietos es muy gratificante, ¿no? ¿Cuántos nietos tenés, Rubén? ¿Cuántos nietos tenés? Tenemos 3. 3. 2 nenas de 8 años y un varón de 6. Y no tengo ningún nieto de mi hijo más chico, que lo estoy esperando, pero bueno. Muy bien, qué bueno esto. Bueno, por ahora, Rubén, por ahora, creo que no te vas a librar fácilmente de mí. Te saludo con el corazón y con la mente. Espero darte un abrazo personalmente y seguir a través de un cafecito, ¿no? Tomando algo, con estas charlas, que me encanta hacerlo con un profesional de la economía, un contador valorado en nuestro país, que es muy culto, que ama la historia y que por sobre todas las cosas
ha construido una familia y lo han construido a él de una manera como debiéramos estar construidos todos. Bueno, yo te agradezco mucho la oportunidad y ese café lo vamos a tomar. Yo voy periódicamente a Buenos Aires porque Dios atiende allá, ¿viste? Así que le haré saber a tu productora cuando vaya. Bueno, en ese café te voy a abordar con temas políticos. Te voy a someter a una serie de preguntas. Sí, yo no he dicho nada de cuestiones políticas porque me parece que no es el momento. No, y no es el tema del programa. Claro, no lo es. El tema específico. No lo es. Pero tengo mucho para hablar y mucho para hablar sobre economía. Sí, sobre eso te voy a abordar. No te vas a librar fácilmente de mí. Y en la parte tributaria, ¿viste? Yo paso un pequeño mensaje, ¿viste? He procurado en el último tiempo, tengo un diseño de cómo debería ser la tributación en Argentina. ¿Sobre la base de qué? De cómo fue antes. Antes era mejor. Sobre la base de cómo fue antes. Y he procurado interesar. Y no lo he conseguido. He procurado interesar a los candidatos y no lo he conseguido. Eso es una cosa que yo haría ad honorem, por supuesto, y eso se lo he dicho, pero están en otra cosa, ¿viste? Hasta siempre, amigo mío, ¿eh? Gracias por esta charlita. Un fuerte abrazo a la distancia. Y muchas gracias a ti. Morero y Asociados es un estudio de contadores públicos de gran prestigio. En su formato actual, la oficina fue fundada por el contador Rubén Alejandro Morero en diciembre de 2010. Sus antecedentes en el ejercicio profesional se remontan a 1974. Por entonces, antes de ingresar a cursar la carrera, se hizo cargo del Departamento de Impuestos y de la Gerencia de Administración del estudio RMM Consultores. Más adelante, en 1991, continuó su actividad como socio de la consultoría MM y Asociados. En la actualidad, Morero y Asociados presta los siguientes servicios: asesoramiento y gestión tributaria, incluido defensas administrativas fiscales, auditorías de balances y especiales, administración de retribuciones al personal en relación de dependencia, gestión societaria, administración de patrimonios financieros y asesoramiento sobre inversiones en el mercado de títulos valores. El socio director de Morero y Asociados se ocupa de la relación con los clientes y la supervisión final de los trabajos más importantes. Además, actualiza de forma constante los procesos de trabajo y el orden de sustitución. También es el encargado del área de asesoramiento y gestión financiera y tiene a su cargo el mantenimiento y fortalecimiento de la presencia de la oficina en el medio a través de publicaciones periodísticas y la relación con otros estudios de profesionales en ciencias económicas y del derecho. La oficina tiene 5 contadores asociados que se ocupan de la atención de un segmento de la cartera de clientes. Dispone de un letrado externo, especialista en derecho societario, y cuenta con 3 puntos de apoyo y un junior en proceso de capacitación que completan su equipo. Morero y Asociados es un estudio distinto, permanentemente disponible para quienes lo necesiten. Es la única oficina de contadores de nuestro país que brinda asesoramiento y gestión a las inversiones de sus clientes. Conducida por un profesional que celebra 50 años de trabajo en el sector, es un faro de excelencia y confianza. Su compromiso con la calidad, la integridad y la innovación le otorgan prestigio en su área. Siempre a la vanguardia por profesionalismo y experiencia, Morero y Asociados es un referente nacional en el campo de las inversiones
y las finanzas. En los mercados financieros, el cambio es una constante y requiere que los operadores se adapten rápida y permanentemente a ellos. Allí reside la ventaja que distingue al estudio Morero y Asociados. Es una consultora que se acomoda a las nuevas circunstancias velozmente en todas las áreas. Con 50 años de experiencia, el contador Rubén Alejandro Morero, junto a su estudio, ofrecen una gama de servicios propios de los contadores públicos y le agregan su experiencia en la administración de patrimonios financieros. Morero y Asociados, donde la pericia y la búsqueda de la perfección se unen para los grandes logros empresariales. Desde Star Plastic felicitamos al contador Rubén Alejandro Morero por sus 50 años de trabajo dedicados a su profesión. Star Plastic. Somos líderes en la fabricación de plásticos por soplado. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Se acerca el verano y en Hotel Belsur encontrás el equilibrio justo entre calidad y precio combinados con la mejor atención, entretenimiento y diversión para todas las edades, canchas de tenis y de vóley, gimnasio completo. Y ahora sumamos nuevos espacios para que vivas tus vacaciones todos los días. Más Belsur, más vacaciones. Gran Hotel Fontainebleau. Todas las comodidades y el mejor servicio en San Clemente. Habitaciones con somiers, servicio buffet, restaurante, confitería y bar, piscina cubierta climatizada, inmejorable ubicación a metros del mar. Si viajas a San Clemente, te esperamos en Gran Hotel Fontainebleau. Hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo y además
que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. Los que estén a nuestra derecha, he dicho, pueden inspirarse en Sáenz Peña o en Pellegrini. Los demócratas progresistas en Lisandro de la Torre o Luciano Molinas. Los socialistas en Juan B. Justo o Alfredo Palacios. Los peronistas en Perón o en Evita, pero junto a los argentinos para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Podemos fallarle más a nuestro pueblo. El último fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. En esta marcha, entonces, para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas. No habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino. Para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada, no habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Yo he dado una conferencia enfocando los problemas sociales de la medicina. Y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano, no importa la condición social o económica que tenga, debe tener acceso a una correcta atención de su salud. Y entonces analizamos el problema de la salud en los países en desarrollo, en los países del tercer mundo, en relación a los países altamente desarrollados, para demostrar que estamos muy lejos de poder tener ese tipo de salud solidaria con la participación de todos para beneficio de todos. Es indudable que debemos trabajar como universitarios para entender que además de realizar nuestras tareas diarias como cirujano, como cardiólogo, tenemos la obligación de propender a una sociedad mejor, a una sociedad donde se termine aquello de que el dinero, el tener y el poder es lo fundamental. Lo fundamental a veces son las pequeñas cosas de la vida y las pequeñas cosas de la vida también dicen que es importante que nos ocupemos de aquellos que están absolutamente desprotegidos. Demostré con datos, creo, de una cosa taxativa, terminante, datos de las Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo Humano, que el problema de la pobreza es un problema trascendente en el mundo de nuestro tiempo
y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud, no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza. Gracias. Yo les diría que miraran muy bien en derredor, que se fijaran bien, que analizaran todo esto en profundidad, porque hay que fabricar un mundo nuevo. De esto no quepa la menor duda. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu, a lo que el hombre lleva muy adentro en sus entrañas, que nos olvidemos un poco de las cosas materiales, que lo material es algo secundario. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Pero no se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Porque no concibo un médico sin alma, un médico sin idea humanista. Que no hay que olvidarse nunca es del paciente. Y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, amigas y amigos de toda la República Argentina, por haber compartido este lunes 13 de noviembre de este año 2023, desde las 8 de la noche hasta dentro de unos instantes, las 9:30 de la noche. Si ve una parte nada más, ya sabe que estamos todos los viernes de 23 a 0:30 horas. Muchísimas gracias, distinguidísimo amigo mío, que me has honrado con tu amistad, que has honrado la vida, que has salvado la vida de millones de seres humanos en el planeta, que sos un hombre, y hablo en tiempo presente, de alta moral. Gracias, muchas gracias, René Favaloro. Y muchísimas gracias, doctor Raúl Alfonsín, también por sus mensajes de unidad nacional que harán pensar muchísimo a aquellos
que comparten sus ideales en lo que harán en las urnas el domingo que viene, 19 de noviembre de este año 2023. Pensar que vamos a elegir aquel hombre que en paz debiera hacernos transitar el camino del progreso. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Saben que siempre los estoy esperando. Chao, amigas y amigos míos.